tocar un tema que, por cierto, se está volviendo, alguien diría, muy sintomático en nuestro tiempo. Y es que, hermanos, vivir esta época para nosotros pues se ha convertido en un medio de enigma, de cosas que uno no entiende y no se explica. Entramos a una etapa, hermanos, en donde la tecnología y la comunicación, como nos puede beneficiar, nos puede perjudicar. Antiguamente, hermanos, se moría un personaje famoso allá en Europa y nos enterábamos casi al mes. Veníamos sabiéndolo. Al menos cuando yo era adolescente, no sé si ustedes que son muchachones, ¿verdad? Pero en mi caso, cuando yo era adolescente, lo que pasaba en Europa, a alguien al mes venía uno dándose cuenta. Es más, yo recuerdo que eso de los mundiales de fútbol, ¿quién los iba a ver por televisión en el momentito, en vivo y a todo color? Sí, hermano, en ese tiempo los radios eran de tubos. Y si uno de los tubos estaba débil, hermano, por Dios, en el momentito que iba a meter el gol el jugador, se iba la señal, ¿ves? Y le zampaba uno el gran sopapo al radio así, como que con el sopapo lo iba a volver la señal, ¿verdad? Y llegamos a una época en donde se muere un personaje allá en Europa y hay veces que lo sabemos todavía unos minutos antes que él se muera. La tecnología, hermanos, se nos ha adelantado bastante. Y usted dirá, bueno, eso es beneficio, ¿verdad? Pero fíjense, también ha perjudicado. Y hermanos, uno está viendo dentro de las cosas que el hombre hace. Tiene facetas buenas y facetas no muy buenas, ¿verdad? Facetas hasta malas. Hermanos, yo de adolescente recuerdo que pues uno iba al cine. Yo iba al cine. Pero fíjense que como me pagaban un quetzal por ir a misa y a comulgar, ¿verdad? Yo iba a la misa de 8 de la mañana y a las 10 ya comenzaba la matinal, le llamaban a la función de cine de la mañana, matinal. Y la de la tarde, a las 6 de la tarde, le llamaban matiné en mi pueblo. Yo tenía derecho a ir a la matinal y dependiendo de la película, tenía derecho a ir a la matiné. Pero en la matiné, ahí decía, si es de 15 años en adelante, ya no podía yo entrar. La matiné. La matinal sí, porque era para niños. De manera que entre semana también daban películas. No se usaba el término que se usa ahora, parece. Adultos, bueno, adultos 1 y adultos 2. Bueno, ahora dicen que ya no. Ahora una X o unas X parece que les ponen, ¿verdad? ¿Ah? R. En ese tiempo solo le ponían 18 años en adelante, ¿verdad? Un signo más y el número 18. ¿Qué quería decir? Que a esa película de ese día yo no podía ir, aunque tuviera dinero para entrar. Llega la tecnología y ahora a los muchachos no les preocupa. Se meten al internet, se meten a las computadoras, a los celulares. Y si los papás no les controlan esos aparatitos,
pues la muchachada tiene un acceso pues a cosas que no deben ver en los aparatos. Pero como siempre la gente encuentra argumentos. Me decía una persona: pastor, ¿y qué le apena? Si ahora no necesitan ir a internet, en la calle ven todo lo que... Hombre, me puso peor. Sí, me dijo, no tenga pena, ya no necesitan ir a internet, en la calle lo ven ahora, me dijo. Y ahí no puede ponerle usted adultos 2, me dijo. Ahí. Pero lo cierto es que la tecnología le ha dado acceso al ser humano a muchas cosas, ¿verdad? Buenas y malas. Dentro de esas cosas, pues hay algunos acontecimientos de los últimos tiempos que tienen mucha relación con nosotros, los cristianos. Ustedes saben, hermanos, que hay acontecimientos, como dijo un huiteco, que están por acontecer, dijo. Acontecimientos que bíblicamente le llamaríamos nosotros escatológicos. Están por darse, por suceder. Y dentro de todo esto, hermanos, de lo que está por acontecer, pues hay algunas cosas que aparecen en los medios tecnológicos que tampoco son tan verídicos hoy. Nos salen algunas cosas por ahí que no vayan a creer que todo lo que sale en las redes y en esa tecnología tiene toda la veracidad del caso. Hay cosas ahí que si uno las pasa por el tamiz de la palabra, no son tan ciertas. A raíz de esto, hermanos, tenemos que estar los cristianos muy vigilantes. Por eso usa mucho el término velad la Biblia. Porque, hermanos, la cosa se está poniendo peliaguda, difícil, aún para los cristianos. ¿Saben por qué? Y les voy a decir por qué. Porque la misma Biblia dice que va a haber gente que la va a engañar, el enemigo. Y usa el término incluso o especialmente a los escogidos, dice. O sea que hay cosas por ahí que están metidas dentro de la modernidad de la comunicación tecnológica que puede llevar a afectar hasta los escogidos si no están preparándose bien, si no están velando. De manera que hay que tener mucho cuidado. Dentro de eso a mí se me viene a la mente algo que Jesús dijo, ¿verdad? Y por favor, hermano, algo que Jesús dijo y relacionado con esto. Fíjense que porque hay que ser muy cauto y muy vigilante, porque hay mucho engaño. Hay mucho engaño. ¿No le aparecen a usted de repente en el teléfono? Usted ha sido favorecido hoy entre los seleccionados para que si entra en este tal caso se haga nada. Y vienen muchos y plum, le dan y lo contestan y se meten, ¿verdad? ¿Y qué son? Timadores, engañadores, el famoso spam. Y qué susto, hermano. Bueno, para no ir muy lejos, miren la tecnología hasta dónde ha llegado. A más de alguno de ustedes que tienen su tarjetita del banco, tal vez de débito, de repente le mandan un aviso, ¿verdad? Una alerta. Usted acaba de pagar $22.50 y usted mira, pues yo no he comprado nada ahorita, dice usted. Le saca con su tarjeta, que usted la carga ahí, por allá pagaron. ¿Cómo es eso? Dice usted.
Engañaron. Por eso ahora ya los bancos ya están empezando a mandarle alerta a uno. Mire, pagó esto y el banco no tenía que haberlo pagado, ¿verdad? Pero lo pagan. Y muchos bancos, pues, pobrecitos, ¿verdad? Tienen que responder ante ese dinero que pagaron sin que uno haya sido. Si es que usted no presenta su claim, su reclamo, ¿verdad? Pues Jesús habló de eso, fíjense. O sea que no es nuevo. Nos puso en alerta hace más de 20 siglos, hermanos, sobre esto. Y hay que tener mucho cuidado, hermanitos. Y ya les voy a decir de quiénes y de qué. En el Evangelio de San Mateo, entrando en materia, en el capítulo 24, ese Mateo 24, hermanos, tiene mucho que ver con esto de los últimos tiempos. Me llama la atención el versículo 4 del capítulo 24. Él está hablando de las señales antes del fin. Y eso nos tiene a todos los cristianos a la expectativa, ¿o no? No me digan que a ustedes no. ¿Verdad que nos habla mucho de las señales antes del fin? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes le ha llegado la noticia de lo que está pasando en el río Éufrates? ¿O no lo han visto en la televisión? ¿Ah? Se está secando, dice. El Éufrates, un río frondoso donde muchas culturas a la orilla de él florecieron. Y dicen que se está secando. Y que a raíz de secarse han encontrado los arqueólogos una serie de vestigios que están sorprendiendo a los investigadores. Porque muchas de las cuestiones que van a suceder ahora que el río Éufrates se está secando, está sirviendo como evidencia. Entonces, recuerdan que yo les he hablado a ustedes de que ese río Éufrates, según la Escritura, va a ser un río de sangre. Se va a llenar ahí de sangre. Ya se puede imaginar un río corriendo sangre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les he hablado de la cantidad de gente que va a morir ahí? ¿O no se acuerdan que les platiqué de eso? ¿Verdad que sí? Y cómo ese río tiene un significado para que ciertos países que están, ya hablando de históricamente en el caso de Israel, van a querer pasar por ahí en una gran batalla para llegarle a Israel. Israel no va a aguantar, a no ser porque se va a manifestar la mano del poderoso. Todo eso está escrito. Y la gente está a la expectativa, hermanos, de todos esos acontecimientos. Pero viene Jesús y dice en el versículo 4 de Mateo 24, respondiendo Jesús les dijo: mirad. En otra versión dice mirad bien, le pone la palabra bien. Hay una versión que me gusta porque dice mirad bien, que nadie os engañe. Esto nos enseña, hermanos, miren, lo dice Jesús hace más de 20 siglos, esto. O sea que ya han pasado 20 siglos en el que hay que estar viendo bien, porque ahora yo le pregunto a usted, ¿habrá engaño actualmente? ¿Ah? Sí, va que le pegan engañadas a uno. Terribles. Estamos, hermanos, en una situación tanto espiritual como humana en donde tenemos que mirar bien. Bien. No ver tanto la fantasía y no ver tanto lo romántico. Hace más o menos unos 40 años yo prediqué un mensaje sobre
el evangelio de los evangélicos. Ay, hermano, ya me daban leña por predicar así. Porque creyeron que había un evangelio que era solo de los... No, yo le puse el evangelio de los evangélicos. Porque hubo una etapa hace 40 años dentro del pueblo evangélico que se era muy romántico. ¿Qué quiere decir romántico? También de fantasía. Que creíamos que todo solo lo superficial era lo que tenía que ver con el evangelio. A tal grado que recuerdo el caso de un hermano en la congregación que era cristiano el hermano, todavía vive, pero tenía una empleada en su casa. Allá en nuestros países, pues uno tiene empleada para todo el mes, ¿verdad? Y allá se puede pagar, aquí no. Pero allá sí uno tenía que pagar los que trabajábamos, la pareja. Y la empleada, allá en nuestro país le acostumbran decirle sirvienta. La sirvienta se llama, ¿verdad? Y él tenía a su empleada, la que le hacía limpieza, y yo creo que les cocinaba y les servía. Y el hermano, cuando llegaba, él trabajaba en construcción, porque fue poquito despuésito del terremoto, 1976. Se sentaba frente al televisor, pues a ver noticias, y ya empezaban a aparecer uno que otro predicador. En ese tiempo, predicadores en la televisión, no. Era muy caro. El minuto valía no sé cuánto. Pero de repente ya empezó a aparecer por ahí, por unas capsulitas en televisión. Y el hermano se presentaba frente al televisor. Pues la hermana, la empleada, era cristiana, pero era de otra congregación, no de la nuestra. Y un día le echó la cena encima al hermano, ¿ves? A servirle y le echó todo encima. ¿Saben por qué? Porque el hermano estaba frente al televisor y ella pasó con el cuento, con la comida, pero como el televisor estaba aquí, ella pasó aquí, mira, y no se dio cuenta, y ¡panga! Y botó todo. Y le dijo: ¿qué te pasa? Es que yo no puedo ver para allá, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo él. Porque yo no voy a ver ese ojo del diablo, le dijo. El televisor le llamaban el ojo del diablo. Era pecado ver televisión y el ojo del diablo. ¿Por qué razón? Porque para ese tiempo, con todo respeto, un hermano evangelista muy lindo para predicar, pero ahí en mi pueblo empezaron a salir los televisores que no eran a colores, hermano, así chiquitos, en blanco y negro, mire. Y allá en Zacapa casi no entraba el canal de Guatemala, sino que nos entraba el del Salvador, que nos queda más cerca. Y este hermano, predicando en Zacapa, en el teatro al aire libre, le dijo a los cristianos, que los que tenían televisor, que los tenían que llevar en la noche al teatro al aire libre, porque ese era el ojo del diablo. Y hizo pedazal de televisores ahí, hermano. Ahí tenía el hacha, mire, ¡panga! Y hermano, lo que costaba comprar un televisor, no era carísimo, pero para uno era mucha plata, ¿verdad? Estaban empezando a salir, imagínense, blanco y negro, y eran aquellos que tenían un gran lomo atrás. No es como ahora, ¿verdad? Que ahora tenemos estos plasmas que hay, Dios, una tablita, ¿verdad? No, en ese entonces era un gran, y nada de transistores, eran puros tubos también. ¡Qué quebrazón! A los años exactamente el mismo predicador, excelente hermano, tuvo su canal y tuvo su satélite y empezó a predicar a todo el mundo. Miren cómo cambió, ¿verdad? No estoy diciendo con esto, ahora corran al televisor todos y se sientan.
Todavía hay cristianos que no tienen televisión porque dicen que es ojo del diablo. O porque realmente, hermanos, ¿qué pasa? La tecnología y los medios de comunicación también han corrompido a la sociedad. Ha entrado mucho por ahí a la sociedad y a nuestros hijos que... Pero mi pregunta es, ¿el remedio es romper los televisores? ¿O romper las estructuras que hay en nuestra mente, nuestros deseos? Lo que dice Santiago. ¿Qué dicen ustedes? A una persona lo tienta el televisor, lo tienta el diablo o lo tienta su concupiscencia. Según la Biblia, el problema es la concupiscencia que el hombre lleva. Porque el que no es concupiscente, le está apareciendo una mujer desnuda en el televisor, ¿qué hace? Lo cambia ahora. Máxime ahora, en ese tiempo, hermano, para cambiar el canal tenía que correr uno para darle vuelta al botón aquí. Ahora no, los araganzotes desde aquí le hacemos así y lo cambiamos. Y ya no vemos lo que no debemos ver, ¿verdad? Bueno, dice Jesús, miren bien, que nadie los engañe. Me puse a pensar, ¿realmente quién me engaña? Porque por ahí debemos empezar. ¿Quién realmente me puede engañar? Hay muchos medios para engañarme, por supuesto, hermano. Yo estoy consciente de eso. Pero yo pienso que quien primero engaña es mi concupiscencia. Yo mismo. En la primera carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 4 y versículo 16. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado hoy. ¿Saben por qué? ¿Por qué la Biblia me dice que en estos tiempos, pues claro, me debo cuidar de esa tecnología, ya vamos a verla? Pero ¿de qué es lo primero que me debo cuidar? La idea de uno, ¿cuál es? Del diablo. Del diablo, es el primero. ¿Y yo qué? Según la Biblia, dice que de quien primero me debo cuidar es de mí mismo. ¿Dónde dice eso, pastor? Pues según Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado del diablo, ¿así dice ahí? Claro que hay que tener cuidado, anda como león rugiente, yo estoy consciente. Pero ¿qué dice el versículo 16 de 1 Timoteo 4? Ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esta es la época de la proliferación de las doctrinas, hermanos. En todos los tiempos ha habido, me dijo alguien a mí, sí es cierto. Cuando Cristo vino, ¿cuál era el gran problema, pues? Se estaban los escribas aquí y decía algo Jesús, ¿qué le decían ellos? Momento. ¿Por qué tú permites que tus apóstoles entren allí y ni siquiera se lavaron las manos? Ya le agarraban la doctrina. Por ahí lo agarraban, ¿verdad? ¿Por qué tú hiciste tal cosa? ¿Por qué? Desde ese tiempo había confrontación entre lo que Jesús hacía y lo que los doctos decían, la doctrina. ¿Se acuerdan que porque curó a alguien en día sábado le hicieron un gran relajo?
porque el sábado era un problema, ¿verdad? Y vino y les dijo, a ver, qué bonito. Y si su burro está ahí trabado y se le está muriendo, ¿lo va a dejar que se le muera? No, les dijo. No entremos a discutir si el sábado había que guardarlo o no había. Era que la doctrina los tenía bien pegados en ese sentido. Y no estaban cuidando que el que les estaba hablando era el Mesías, el Salvador. Ni se dieron cuenta. Imagínense, hermanos, que Jesús sanó gente. ¿Lo vieron? ¿O creen ustedes que los fariseos no vieron? Cuando sanó al ciego aquel. Si hasta llegaron a preguntarle, vení para acá vos, le dijeron. Mira, ¿es cierto que te sanó? Sí, les dijo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué hizo para? El ciego estaba tan feliz que les dijo, mire, yo lo que sé es que yo antes no miraba y ahora veo, les dijo. Qué práctico, ¿eh? A mí no me vengan a pedir lineamiento de doctrina y de teología y de todo, porque yo no sé nada, les dijo el ciego. ¿Qué podía saber el ciego si era ciego de nacimiento? Es lo que les dijo, es miren, a mí, para mí, bueno, aquí es que yo no miraba y ahora veo. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas. Hay que cuidarme de mí mismo y muchas veces de ciertos aspectos que yo los vuelvo oigan bien lo que les voy a decir, mi doctrina, lo vuelvo mi evangelio. De repente va a aparecer el evangelio Otto 1:16. Sí, porque hay veces que dicen, como dijo fulano y tal, pues no dice que lo diga la palabra. Bueno, yo digo muchas cosas. Está bien que alguien diga, como dijo mi pastor, pero él lo dijo basado en la Biblia. De acuerdo. Pero ¿qué les parece que yo les venga a decir algo aquí que la Biblia ni lo dice? Y usted diga, como dice el pastor Otto, hagámoslo. Él dice que no hay pena, que nos podemos echar una cerveza toda vez la santifiquemos y oremos por ella. Ja, ja. Otto 6:16. Tiene que ser pasado por el tamiz de la palabra. Y ahí tenemos el problema. Y luego, por supuesto, ¿por qué tengo que tener cuidado de mí mismo? Yo les voy a decir por qué. Los seres humanos, no sé si ustedes no, pero al menos yo sí. Hermanos, hay cosas que ustedes tienen que los tienen en su pensamiento, ¿sí o no piensan? ¿A que sí? Pienso. Había un famoso filósofo, Renato Descartes, que decía, pienso y luego existo, así. Pues sí. Ustedes saben que los chuchos saben que ellos existen. Bueno, el perro no, él no sabe que él existe, porque no piensa. Nosotros sí. Bueno, entonces los seres humanos, todos los humanos, somos lo que pensamos. Y somos así. Es que mire, hermano, la Biblia dice tal cosa, pero yo pienso. ¿Qué estamos diciendo ahí? Es mi intelecto, es mi lógica. El yo pienso. Cuidado, se puede volver mi enemigo. ¿Cómo le dice el novio que quiere conseguirse a la novia y llevársela? Mira, mi amor, no tengas pena, mamita. Yo pienso que lo que te están diciendo en la iglesia y tus papás es porque ellos son del tiempo de Chucutú, pero ya nosotros somos los milenios o los Z, ahora ya son los A, dicen. Nosotros somos de esta época. Yo pienso que tú debes reaccionar conforme a tus inclinaciones. Como le dijo un muchacho a una muchacha, ¿para qué nos dio Dios hormonas? Fíjense, el argumento. ¿Tienen hormonas ustedes, hermanos, sí o no? ¿Para qué se las dio? El muchacho lo usa como argumento y le dice, las hormonas
nos las dio Dios, le dijo un muchacho a una muchacha, porque si no fuera por ellas, ya el género humano se hubiera extinguido. Pero ahorita somos 8,000 millones. 8,000 son, ¿verdad? 8,000 millones de habitantes en la tierra, gracias a las hormonas, le digo. Porque tú tienes progesterona y estrógenos, y yo tengo testosterona. Y entre esas hormonas hacemos muchachitos. ¿Ve qué teoría? ¿Pensó? Sí. ¿Es cierto que tenemos hormonas? Sí. ¿Es cierto que tenemos testosterona, hermanos? El 80%. Y las mujeres del 20%. ¿Es cierto que ustedes tienen progesterona, hermanos? Sí. Ustedes 80% y nosotros el 20%. A algunos se les da vuelta y por eso andan haciendo pecado y tontera, ¿va? Ten cuidado de ti mismo. Cuidado. Esto, miren, hermanos, gobernada la mente. Cuidado, erróneamente nos destruye. Pues no solo eso. No somos solo mente. Séanme sinceros. ¿Tienen sentimientos ustedes? ¿Se han enamorado alguna vez? ¿Sí? Aunque dicen que el amor no es un sentimiento, sino que una decisión que la tomo por mis sentimientos. Pero está bien. Hay sentimientos. ¿Está triste usted alguna vez? Sí. ¿Verdad que sí? Y hay veces que usted dice, es que no siento hacer algo. ¿Verdad que habla mucho de sentimientos uno? Ojo, ten cuidado de ti mismo, de tu pensamiento y también de tus sentimientos, y con todo respeto. En el ámbito evangélico hemos manipulado mucho ese yo siento hoy. Con todo respeto lo digo. Porque no todo lo que siento es de Dios, ¿sí o no? ¿O no toca sus sentimientos el enemigo alguna vez? ¿Qué dicen algunos cuando tienen sentimiento de odio? Ay, es que mire, cuando lo miro con la mirada me dan ganas de hacerlo pedazos. ¡Hala! ¿Qué sentimientos? Y usted dirá, es que Dios me dio. Así me dijo alguien a mí. Mire, yo tengo sentimientos buenos y malos, me dijo. Pero los sentimientos a mí, ¿quién me dio tener sentimientos? Dios. Sí, Dios me dio la capacidad de tener sentimientos, pero no que me gobiernen los malos. Esa es decisión de mi voluntad, porque también me dio voluntad y me dio libre albedrío. No, pero todo el mundo es, con el yo siento, hermanos, se hacen averías. Sí, con el yo siento se ha hecho mucho. Por ejemplo, en el siglo XV, por el yo siento, grandes líderes religiosos mataron gente. En la Santa Inquisición, ¿qué decían? El Santo Oficio, así se llamaba. Es que yo siento que ese no está conforme a la doctrina de la iglesia y peguémosle fuego. Y plum, pues. Murieron muchos en hoguera, otros decapitados por el Santo Oficio de la Inquisición. No me gusta hablar mucho de esto porque eso ya es historia, dirá alguien, ¿verdad? Pero no fueron sentimientos que manejaron eso. No fueron los sentimientos lo que provocó la Primera Guerra Mundial. No fueron los sentimientos que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y si fuera a haber una tercera, los sentimientos van a ser. Entonces, ese ten cuidado de ti mismo, quiere decir que hay dos cosas que son peligrosas. Claro, yo tengo derecho a tener pensamientos y tengo derecho a tener sentimientos. Lo que debo tener es cuidado de ellos, porque no siempre son los correctos. ¿Por qué? Porque no dice la Escritura, y eso fue una pregunta es una pregunta de la Biblia. ¿Por qué llamáis a lo bueno malo y a lo malo bueno? Entonces me tengo que cuidar.
Porque hay cosas que el ser humano, cosas que son malas, que le llaman buenas. Y hay cosas buenas que dicen, no, eso es malo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Imagínense lo que empezamos el mensaje hablando de cuidarnos, ¿verdad? Ten cuidado. Pero ahora resulta que del primero que me debo cuidar es de mí mismo. La chucha, dice uno, entonces ¿dónde voy a ir a parar? Es del primero que debo cuidarme, de mí mismo. Así dice. ¿Por qué? Ahora miremos pues, ¿qué dice? Persiste en ello, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué quiere decir? Cuídate de ti mismo, pero solo dependiendo de tu estado de ánimo. Ahí va la otra. Tu ánimo. No es de tu ánimo. ¿Cuándo voy a persistir en esto? ¿Qué quiere decir para usted la palabra persistir? Siempre. Persiste quiere decir siempre. Persiste, esté siempre en ello. Pues si haces esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y hasta los que te oyen. Por lo que yo pienso y lo que yo siento, si persisto y me cuido, puedo salvar, ayudar a que la gente se salve. ¿O no? Hermanos, con todo respeto, pero en la historia hay hombres que por lo que pensaban y por lo que sentían, o hicieron bien o hicieron daño. Y la gente que les oyó, fíjense hermanos que yo llegué a la universidad en una época, en mi país, bien difícil, en donde los líderes de la universidad, como uno llegaba muchachito, yo era muy joven a la universidad, hermanos. Un patojo de 17 años metido en una universidad allá, en ese tiempo. Y les digo la verdad, no, el gran líder para ese tiempo de todos los estudiantes universitarios era el Che Guevara. Era el gran líder. Lo primero que me regalaron fue una cosita así, mira, bien pintadita. Y ahí conocí al Che Guevara yo. Y empezaron a haber unos movimientos al extremo que años antes que yo terminara la educación media, me mandaron a las calles de la capital del país a atenderme en la calle y a tirar tachuelas para que pincharan los buses, porque querían sacar al presidente. Y entonces a los estudiantitos como yo a tirar tachuelas para que pincharan los buses y nos tiraban en la calle a nosotros para que así no pasaban los buses encima de nosotros, ¿verdad? Instrumentalizados en ese tiempo. Y ¿sabía usted una cosa? Había muchachos que decían, así quiero ser yo, líder como este. Sí. Y empezó entonces la otra parte. ¿Por qué cuidarme de mí mismo? Porque yo puedo ser un estereotipo, formar un estereotipo y alguien que me quiera imitar. Y si estoy haciendo algo malo y me imita lo malo, ¿qué va a pasar? Lo estoy condenando. Y muchos de mi época imitaron malos líderes y murieron. Menos mal, el Señor en su misericordia, pues me puso un buen orientador y me dijo mi tío, no, vos no sos madera para eso. Tené paciencia, espérate ahí en la casa y al terminar toda esta revuelta volvés a la universidad. ¿Y qué tal si me dice, qué bueno mi sobrino, así me gusta? Y me da cuerda, ¿verdad? Por eso, cuando le manda esta carta a Timoteo, dice, mira, persiste en cuidarte de ti mismo, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, porque con eso vas a colaborar. Vas a colaborar para que muchos
se salven. ¿Qué pasa, hermanos, si usted se tuerce en lo que cree y cae en apostasía? Hay gente que usted puede influenciar o no. ¿Tiene usted sobrinos, nietos, hijos, pues, en los que puede influenciar? ¿Qué pasa si nos torcemos y no nos cuidamos? A saber dónde van a parar esos sobrinos, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. Bueno, está bien, empiezo por ahí. Pero ¿será que solo de mí me voy a cuidar? Porque ese es el otro asunto. No, también de Satanás, por supuesto. Estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Hay, hermanos, porque estamos viviendo el tiempo del engaño también. Yo como no sé mucho de la cibernética, pero oigo hablar mucho de los Next Center. ¿Los han oído mencionar ustedes? ¿O no? Y le pregunté a otro René, ¿qué es un Next Center? Manejan eso de la información, pero a su antojo. Los Next Center andan hasta con su camarita. Y yo quiero hacerle daño a fulano, le tomo una foto, le tomo otra, armo una página y la publico. Y me paso en él. Le hago daño. Y engaño a medio mundo con eso. Y todo el mundo creído. Como fue Otto Juárez el que publicó eso. Es cierto, ustedes. Ahí lo sacaron. Y miren a fulano. No. Miren, una característica también entonces es que cuidarme de mí mismo, pero también de Satanás. Anda viendo, dice la Biblia que maquina. Cuando usted tiene maquinares, anda viendo cómo hace efectos negativos para engañar a medio mundo. Entonces, dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, y versículo 1, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Como esta es la época, hermanos, en que todo el mundo está pensando en la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y eso nos tiene que a todos estamos expectantes. Es normal. Pues dice en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Quién está escribiendo esta carta, hermanos? Pablo. ¿Estaba Jesús en la tierra cuando Pablo escribió esta carta? No, ya no estaba aquí, ya se había ido. Entonces, ¿por qué está hablando de la venida de nuestro Señor? Porque está hablando de la segunda. ¿Verdad que sí? Cuando Pablo escribió esto, ya Jesús se había ido de su primera venida. Entonces dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ahí está el problema. Cuando mi manera de pensar está cambiando. Y yo digo, porque hay veces que no, miren hermanos, el enemigo es astuto, maneja nuestra mente y creemos que estamos cambiando nuestra manera de pensar porque el Señor me está poniendo otro pensamiento. No, porque dice, habla claramente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Es decir, que no haya cambio ni por espíritu ni por palabra.
hay espíritus que pueden mover mi manera de pensar. Y yo digo, es que, mire hermano, el espíritu me está, cuidado. Hay espíritus que pueden hacerme pensar opuesto. ¿Cómo se prueba esto? El versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Que estoy variando completamente mi manera de pensar, mi manera de actuar, aún mi convicción. Apostasía es un peligro y ese es de este tiempo hoy. Ahora bien, ¿qué nos habla sobre esto? Más adelante dice, siempre hay en 2 Tesalonicenses, pero ya hablando de Satanás. Una de las cosas que está moviendo a mucha gente es que hay cosas que se ven prodigiosas, únicas, y la gente cree firmemente que es el poder de Dios, pero muchas veces hay obra de Satanás también. ¿Oye? ¿Creen ustedes que hay cosas que Satanás hace en donde se manifiesta como ángel de luz? Porque eso es lo sorprendente. Yo recuerdo, hermanos, la gran confusión que hubo cuando murió Saúl. No murió, estaba vivo todavía. Murió Samuel. Y se recuerdan que ya muerto Samuel, que era un profeta, Saúl se fue a consultar a una pitonisa, a una espiritista, digamos así. Que por cierto este texto lo toman los espiritistas para decir, ya ven que la Biblia apoya a los espiritistas, dice. Y dice que conjuró o convocó al espíritu de Samuel la pitonisa y que apareció Samuel, dice, y le habló a Saúl. La pregunta del millón es, ¿sería Samuel? No. ¿Saben por qué? Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y a Samuel no podía convocarle una pitonisa, un espiritista, una bruja. Primero. En segundo lugar, algo más tremendo todavía. Saúl andaba mal. Andaba mal. Pero para él Samuel le habló. ¿Fue Samuel? No, fue un espíritu engañador. Satanás se personificó como Samuel. ¿Y puede hacerlo? Sí. ¿No es engañador? No dice que se puede suplantar hasta como ángel de luz, pues. Y eso lo hizo. Entonces, aquí cuando lo habla en Tesalonicenses, dice en el versículo 9, Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. Entonces sí engaña y miente. Ahora bien, yo creo, hermanos, firmemente que uno de los grandes cuidados que debemos mantener es en buscar siempre que lo que el Señor me habla me lo confirme. ¿Por qué razón? Porque si se disfraza como ángel de luz, corro el riesgo de que posiblemente
por lo que yo quiero me está influenciando. En segunda, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Están oyendo? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué peligroso. Y la pregunta del millón, ¿hay entonces? En la palabra, hermanos, Dios no confirma aisladamente. Dice la misma Escritura que toda revelación, toda profecía dada aquí en la palabra no es para que de tipo privado, de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que ser confirmado por alguien más. Imagínense, hermanos, que yo di un día con la hermana Leti, fíjate que el Señor me ha hecho sentir y me habló que aunque ya tenemos 55 años de casados, dice que ya es tiempo que me dejes libre. ¿Y qué me va a decir ella? Otto, pero si te lo reveló a vos, me lo debía revelar también a mí, porque no somos dos, pues, que estamos casados ahí, pues, mi esposa y yo. Ah, no, es que el Dios me lo reveló a mí. Yo te dije a vos, no que vos me dejes a mí. ¿Qué invento? Tiene que ser confirmado. En Deuteronomio habla claramente, fue una ley que dio el Señor, de que todo asunto dice que sea dilucidado a lo sumo entre 2 y hasta 3 testigos. Eso indica, hermanos, que hay mucha revelación del Señor que tiene que ser colegiada. Por eso yo creo que hay insistencia en que tiene que haber siempre en la iglesia un magisterio de la iglesia, donde no se hagan cosas unilaterales. Imagínense que yo aparezco un día aquí, hermanos, quiero decirles que a mí el Señor me ha mostrado y me habló y me dijo esto, y que fíjense que me lo confirmó y que yo tuve otro sueño y que yo hice aquí, hice allá, y me dicen ustedes, pastor, pero a usted le ha mostrado, ¿y nosotros qué? Me van a preguntar ustedes, ¿y a nosotros qué? Porque eso es lo delicado. Muchos torcimientos doctrinales y muchos líderes, aún cristianos, que anduvieron bien, ahora andan mal porque recibieron, dice, particularmente y en forma privada, revelaciones. A mí me duele, hermanos, cuando veo en las noticias que hasta siervos que ministraban alabanza, que han cantado, que han ido a las congregaciones, ahora resulta que están pensando diferente. Diferente, ya no igual. Y lo que pasa es que empieza a gobernar algo de lo que habla Apocalipsis. Yo creo que ya voy a terminar. En Apocalipsis, en el capítulo 8, hermanos, esto sí me llama la atención. En el capítulo 8 y versículo 10 de Apocalipsis, el tercer ángel, dice, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora miremos el número 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. ¿Ustedes no saben qué es el ajenjo? ¿Ah?
Mira que René lo receta mucho para que lo coma. Dice que y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron. El ajenjo es una planta, es una hoja que en los jaripeos, ahí donde suben esos hombres sobre toros que andan, cabalgan y como que les miden el tiempo, es un concurso. ¿Sabe qué le pasan a los toros aquí en el hocico y en la nariz antes de salir? Con el hombre encima. Ajenjo, amargo. Y el toro se pone furioso con el ajenjo, porque es amargo. Esto nos enseña que otra de las cosas que según Apocalipsis va a afectar mucho en este tiempo es la amargura. Amargura. Lo amargo. Con todo respeto, hermanos, hay mucha gente evangélica, cristianos, que están llenos de amargura. Y la amargura hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hermanos, de ella. Porque muchos, dice la misma Escritura, que por la amargura pueden hasta perecer, dice la Biblia. No me gusta usar el término porque yo no predico un evangelio también así de echar juicios, ¿verdad? Pero dice que hay muchos hombres que murieron a causa de esas aguas, dice, de los ríos y fuentes de aguas, en donde la estrella que cayó era el ajenjo, que es la amargura. Eso está afectando mucho también en nuestro tiempo. Hay mucha gente que la amargura los ha destruido y gente que estaba muy bien en el Señor. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva esto de lo que hablamos al principio? Dice, hay que estar mirando, mira bien, porque es un tiempo de mucho engaño. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 12, con esto termino. En el capítulo 12 y versículo 10. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, hermanos, pero en el versículo 9, ¿por qué habla de eso? Retrocedamos al versículo anterior, en el versículo 9, y dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué hace? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, lo que leímos al principio, cuidado, mirad bien que nadie los engañe hoy. Ni siquiera yo mismo. Aún lo que venga a mí, yo tengo que ponerlo
Una de las cosas, hermanos, que muy poco se utiliza ahora, pero que yo lo aprendí cuando vine al Evangelio, era que como yo, hermanos, no fui educado en el Evangelio desde niño, había muchas cosas que yo pues pensaba y creía y sentía y opinaba por mi propio criterio. Pero hubo algo que al principio me cayó un poquito mal, porque el pastor que tuve me dijo: hermano, yo le sugiero, si usted quiere librarse de los efectos negativos del engaño, la única manera de no ser engañado es buscando a alguien que me aconseje. Y yo quiero decirle que aquí tiene su pastor. Cuando me dijo así, yo me sentí un poquito, este hermanito se está creyendo que él me va. Como yo no era evangélico así de años, ¿verdad? Recién convertidito. Después entendí que tenía toda la razón, porque tuve mis metiditas de pata y me di cuenta que sí hacía falta que yo tomara en cuenta lo que la Biblia dice, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y ya después aprendí, hermanos, que qué oportuno acudir al consejo. Por supuesto, al principio no me gustó, porque ¿saben cómo lo miraba yo? Como que para todo yo tenía que pedirle permiso al pastor. Así lo miraba yo, de esa manera. Por supuesto, yo compré mi carro y no le iba a ir a decir: pastor, aconséjeme, ¿de qué color compro mi carro? No, tampoco, ¿verdad? Si a mí me gustaba el azul, pues el azul, ¿verdad? No creo que Dios se enojara porque yo comprara un carro azul, ¿verdad? O que no me pasara con aquel hermano que le aconsejó a otro hermano allá en Dicio Torrené, pues a mí no me consta. Que dice que le dijo: mira vos, dice que le dijo, ¿vas a comprar carro? Dice que le dijo: sí. ¿Y qué marca vas a comprar? Dice que le dijo: un Toyota vos, le dijo el otro. Está bueno vos, le dijo, solo que te aconsejo que compres un Toyota rojo, porque los rojos salen buenos, le dijo. ¿Qué dice usted? Los Toyotas rojos salen buenos. Él imagina, son bromas de Dr. René, me imagino, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Pero pues un consejo así no, ¿verdad? Yo no le iba a preguntar al pastor. Hubo un tiempo que sí iban con el pastor, iban jóvenes a preguntarle sobre una relación en los noviazgos de los muchachos. Nuestra congregación tenía muchos jóvenes y pues pedir el consejo no era irle a decir: le gusta esta para mi novia, ¿va? O este para mi novio, sino el consejo se refería a ciertas características, pero se supone que el gusto no tenía que ser la que me gustaba a mí como pastor, ¿verdad? Entonces no me refiero a eso, a que todo lo gobierne el pastor, pero sí el consejo es oportuno para evitar los engaños. Eso sí es oportuno, porque las decisiones, hermanos, para nosotros los cristianos en este tiempo son cruciales. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios y a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude, que estos tiempos donde estemos estar expectantes, observando, acérquese a su pastor, tenga la seguridad que yo como pastor tengo mucho temor de Dios en decirle a usted que haga o no haga algo si no tengo la confirmación y la evidencia de Dios. No voy a dar consejos que vayan a mi gusto o a mi talla, sino bajo y la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Cuando tú subiste a la presencia del Padre, dijiste a tus apóstoles: yo no los dejo solos, les dejo un consolador, pero también les dijiste: Él los va a conducir a toda verdad.
Yo sé y estoy consciente que el Espíritu Santo es el que nos conduce. Ayúdanos, Padre bendito, a que siempre estemos viendo bien, mirando bien, oh Señor, para que nosotros todo aquello que hagamos en nuestra vida cristiana esté completamente saturado por la soberana y bendita voluntad tuya y por la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor.